Hola a todos, el problema 668 nos dice, el bastidor de puente consta de tres segmentos que se pueden considerar articulados en A, D y E, apoyados sobre un oscilador en C y F, y soportados por un rodillo en B. Determina las componentes horizontal y vertical de la reacción en todos estos soportes debido a la carga que se muestra. Entonces, lo primero que haremos será considerar todo este bastidor de puente como una estructura sola. Para ello tenemos un pasador en A, un oscilador en C, un oscilador en F y un pasador en E. Vamos a colocar las reacciones. Sabemos que en A tenemos una componente horizontal y una componente vertical. En C tenemos una componente vertical, ¿sí? Es como una mecedora. En F también tenemos una componente vertical y en E tenemos dos componentes, una vertical y una horizontal. Vamos a considerar AX hacia la derecha, luego AY hacia arriba, CY hacia arriba, FY hacia arriba, EY hacia arriba y EX hacia la izquierda, ¿sí? Para darle equilibrio a este AX. Además, aquí en B tenemos un rodillo y aquí en D tenemos una articulación. Entonces vamos a desmembrar en tres partes, ¿sí? Vamos a cortar aquí en la parte B y en la parte D y lo vamos a segmentar en tres partes este bastidor de puente para analizar mejor sus reacciones. Entonces aquí ya tenemos esas tres partes. Nos dice que tenemos un rodillo en B. Por lo tanto, aquí vamos a tener una reacción hacia arriba, ¿sí? Esta reacción la vamos a colocar aquí, BY. Eso quiere decir que aquí también tendremos otra reacción con la misma magnitud, pero diferente sentido. Aquí lo tendremos hacia abajo, BY. Luego en D nos dice que tenemos una articulación. Eso quiere decir dos componentes de reacción, una componente vertical y una componente horizontal. Lo mismo se transmite a su contraparte, una componente horizontal y una componente vertical. Los sentidos de la flecha los vamos a definir ahora. Vamos a tener aquí DY de abajo hacia arriba, por lo tanto aquí se va a transmitir de arriba hacia abajo. Mientras que DX lo vamos a considerar en este caso hacia la izquierda y aquí irá hacia la derecha. Le estamos dando este sentido echando una ojeada a este EX, ya que este DX necesita ir hacia la derecha para equilibrarlo. Eso quiere decir que aquí vendrá hacia la izquierda. Todas mis longitudes están marcadas. Todos mis componentes de reacción y de fuerza son verticales y horizontales. No necesito ángulos directores ni tampoco triángulos de referencia. Solo necesito las cargas equivalentes de todas estas cargas distribuidas. ¿Sí? En este caso tengo 15 pies por 2. Es decir, voy a tener una carga equivalente aquí ubicada a la mitad de 30 kilolibras. Aquí voy a tener 30 por 2 serían 60. O sea, voy a tener aquí una carga equivalente ubicada a la mitad de 60 kilolibras. Recordemos que kilolibra y kip es lo mismo. ¿Sí? Lo puedo colocar kip. Y aquí tendré lo mismo, 15 por 2, 30. ¿Sí? Recordemos que la carga equivalente es igual al área de la figura que está formando esta carga distribuida. En este caso tenemos un rectángulo y multiplicamos base por altura. 15 por 2, 30 kip o kilolibra. ¿Sí? Para los que no recuerden las unidades lo voy a colocar por aquí. Un kip es igual a una kilolibra, lo que es igual a 10 al cubo libras. Ahora, para el análisis voy a empezar por la viga BD, ¿sí? Que es la que tiene menos incógnitas. Entonces por aquí voy a empezar, BD. Observo que en el punto D concurren dos fuerzas, de X y de Y. Por lo tanto, si yo hago suma de momentos en D, voy a anular estos dos vectores en los cálculos. Solo tendría una incógnita, la cual sería BY. Entonces, si yo considero antihorario positivo suma de momentos en D, voy a tener 60 kips o kilolibra hará girar en sentido antihorario. Eso quiere decir que será positivo. Y su brazo de momento viene dado por la mitad de 30, ¿sí? 15. Luego BY hará girar en sentido horario, es decir, negativo. Y su brazo será 30 pies. Igualamos a 0. Aquí voy a tener
que BY es igual a 30 kilolibras. El signo positivo nos indica que el sentido de la flecha es el correcto. Por lo tanto, pasamos a la siguiente ecuación de equilibrio. Aquí ya podemos considerar suma de fuerzas en Y, ¿sí? Contando hacia arriba como positivo. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Tendré BY, cuya magnitud ya la sé, 30 kilolibras, más DY, menos 60 kilolibras. Todo esto igual a 0. Despejo DY y voy a tener que es igual a 30 kilolibras. Por último, voy a considerar suma de fuerzas en X igual a 0, contando hacia la derecha como positivo. Aquí voy a tener menos dx es igual a 0. Con esto voy a tener que dx es igual a 0. Como ya tengo el valor de BY, me puedo pasar al tramo AB de esta viga. Aquí voy a colocar viga AB y empiezo con mis ecuaciones de equilibrio. Veo que por el punto A pasan a X y a Y. Por lo tanto, si yo hago suma de momentos en el punto A X y a Y salen de los cálculos. 30 kilolibras, BY cuya magnitud ya la sé, y me quedaría de única incógnita CY. Entonces voy a considerar suma de momentos respecto del punto A. Antihorario positivo, suma de momentos en A es igual a 0. CY hará girar en sentido antihorario, por lo tanto será positivo. Su brazo de momento 5 pies. 30 kilolibras hará girar en sentido horario, es decir, negativo. Y su brazo de momento será la mitad de 15, ¿sí? 15 entre 2, es decir, 7.5. Luego tenemos BY, que hará girar también en sentido horario, es decir, negativo. Y su brazo de momento será 15 pies. Igualamos a 0. Reemplazamos el valor de BY, tenemos que es 30. Entonces tenemos 30 por 15 más 30 por 7.5, pasan como positivo. Toda esa multiplicación entre 5 y despejamos CY. Con lo cual nos debe quedar que CY es igual a 135 kilolibras. Ahora podemos considerar suma de fuerzas en Y, contando hacia arriba como positivo. Tenemos AY más CY, cuyo valor es 135, menos BY, cuyo valor es 30, menos la carga concentrada de 30 kilolibras. Igualamos a 0. Aquí vamos a tener que AY es igual a menos 75 kilolibras. Por lo tanto, vamos a decir que AY es igual a 75 kilolibras, pero con sentido cambiado, es decir, hacia abajo. ¿Sí? Recordemos que este signo negativo nos indica que el sentido de la flecha que hemos asumido es incorrecto, que se debe cambiar. Es por eso que aquí estamos aclarando. Ahora podemos considerar la última ecuación de equilibrio, suma de fuerzas en X igual a 0. Solo tenemos AX, por lo tanto tenemos aquí que AX es igual a 0, ¿sí? Sin más. Por último tendríamos el tramo de viga de E. ¿Sí? De X tenemos que es igual a 0, por lo tanto a simple vista podemos observar que ambos lados son simétricos. Eso quiere decir que van a tener los mismos valores en las reacciones. Pero para que no crean que les estoy engañando, vamos a calcular suma de momentos en E. Vamos a considerar antihorario positivo, suma de momentos en E es igual a 0. ¿Sí? X y Y cruzan por el punto E, por lo tanto no genera momento. Dx es igual a 0, aunque tuviese magnitud tampoco genera momento. Vamos a tener dy, cuya magnitud la sabemos, fy, que es la única incógnita, y 30 kilolibras. Entonces, fy hará girar en sentido horario, eso quiere decir que será negativo. ¿Sí? Su brazo de momento será de 5 pies. 30 kilolibras hará girar en sentido antihorario, por lo tanto será positivo. Y su brazo de momento es la mitad de 15, ¿sí? 7.5. Luego dy hará girar también en sentido
antihorario, es decir, positivo. Y su brazo de momento será 15 pies. Todo esto igual a 0. Aquí despejamos FY, resolvemos y tenemos que es igual a 135 kilolibras. Si nos fijamos es prácticamente la misma ecuación. Ahora vamos a considerar suma de fuerzas en Y. Igual a 0. Aquí tendremos menos de Y, es decir, menos 30, más FY, es decir, más 135, más EY, que es el que vamos a calcular, menos 30, igual a 0. Despejamos EY y tenemos que es igual a menos 75. ¿Sí? Esto quiere decir que EY es igual a 75 kilolibras, pero hacia abajo. ¿Sí? Recordemos que este signo negativo nos indica que el sentido de la flecha que hemos asumido es incorrecto, por lo tanto se debe modificar. Y por último vamos a tener suma de fuerzas en X igual a 0. De X es 0, hemos visto. Por lo tanto, EX también será igual a 0. Igual colocamos DX menos EX es igual a 0. DX es 0, por lo tanto, EX también será igual a 0. Y con esto ya le dimos solución al problema 668. Y bueno, si te gustó el video, déjate un buen like, suscríbete, comparte si te sirve el video. Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros, nos puedes dejar un comentario o en nuestras redes. Los enlaces los encuentras en la descripción. Y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.